Hola a todos y a todas, estamos en una nueva entrevista y hoy hablamos con uno de los famosos. Es un pediatra, East Global, persona que trabaja mucho en el mundo de las infecciones y de las enfermedades infecciosas y de la salud pública y que probablemente con todo ello ha sido una de las personas presentes en la pandemia en la pequeña pantalla, sin duda alguna, ¿no? Eh, ¿Cómo es que un pediatra al final ligado a su periplo, porque tú creo que has trabajado mucho en temas de malaria, en temas en África, ¿no? Por tanto, ¿cómo un pediatra como tú al final se dedica a temas de salud pública y al final aparece una pandemia y estás metido en ella? Cuéntanos un poco esa historia. Es aprovechar la oportunidad, ¿no? Se llama. Yo me he dedicado toda mi vida profesional a las enfermedades de la pobreza. Primero como pediatra puramente asistencial, pero muy pronto como pediatra interesado en la investigación, porque creía que con la investigación se podía cambiar mejor la situación de estas enfermedades. Y mi trabajo habitual implicaba viajar constantemente a los países en los que tengo proyectos de investigación y sobre todo Mozambique, que es el lugar donde más años llevo trabajando. Y en marzo de 2020, con la llegada de la pandemia, el confinamiento, se corta la posibilidad de que viaje a los países donde trabajo. Tengo que seguir mis proyectos a distancia, como muchas otras personas, y dado que en mi trabajo habitual me ocupo de temas muy relacionados con las enfermedades infecciosas y la salud pública en los países más pobres, pues intento ver qué puedo hacer aquí por aportar algo, no desde el punto de vista puramente pediátrico, que creo que la pandemia ha respetado bastante a los niños en temas de afectación directa por el virus, sino que en general en qué cosas puedo involucrarme aquí para ayudar a entender mejor este nuevo virus. De todas formas, a pesar de que es verdad que esta pandemia no ha afectado casi a los niños, me gustaría hacer un inicio hablando de tus niños, ¿no? Como pediatra, si me permites, ¿no? Un poco más en estos momentos donde hay gente que plantea España probablemente en el ámbito de las mascarillas en concreto ha sido uno de los países donde más restrictivo se ha sido. En otros países ha habido más, han sido más abiertos a la hora de poder no utilizar la mascarilla en clase, ¿no? ¿Cómo lo ves y cómo auguras el futuro en ese sentido? Bueno, sí que hemos sido estrictos, de hecho hemos sido muy estrictos con los niños y eso es lo que creo que ha causado al final en algunas cosas más daño que beneficio, ¿no? Si recuerdas, el confinamiento inicial fue especialmente estricto con los niños que estuvieron casi 3 meses encerrados en casa sin poder salir a la calle. Y cuando pudieron salir a la calle, todo fueron restricciones. En cualquier caso, porque pensábamos que les estábamos haciendo un bien a los niños y pensábamos que el restringir el movimiento de los niños también era beneficioso para la transmisión comunitaria. Y nos habíamos equivocado en eso y evidentemente no es así. En términos de la vuelta al cole, y una vez empezamos a entender mejor cómo funcionaba la dinámica de las infecciones en los niños y cuál era el rol de los niños a la hora de transmitir, entendimos que los niños podían volver a la escuela de forma presencial, cosa que no han hecho en muchos otros países, y que si se respetaban unas mínimas medidas de prevención, incluido el uso de mascarillas en aquellos mayores de 6 años, se podía volver a las escuelas de forma prácticamente normal. Y así ha sido. Y es cierto que se les ha restringido en muchas cosas, se les ha puesto en esos grupos burbuja famosos de los cuales se intentaba que no se mezclaran con otros grupos, y se les ha acusado de muchas cosas durante esta pandemia que luego han acabado no siendo ciertas. Y creo que el precio que han pagado los niños lo estamos detectando ahora en términos del impacto en su salud mental. Más allá de eso, los niños han tenido poco impacto directo de la pandemia. Y
Viendo un poco las polémicas habituales de este país, que es en todo o en casi todo, diría, una de las cosas que empiezo a ver en ese sentido es si el próximo curso el Ministerio ha dicho que van a tener que llevar mascarillas, aunque ya hay comunidades que hablan de su no necesidad. Por tanto, ¿tú cómo lo ves en ese sentido? Sí, nosotros hemos, desde la Asociación Española de Pediatría, hemos emitido unas recomendaciones de cómo creemos que debería ser la vuelta al colegio en el curso escolar 21-22. Y no es muy diferente de lo que hay ahora hasta que los adolescentes empiecen a vacunarse. En el momento en que los adolescentes estén vacunados, ya tendremos a los profesores vacunados, a los adolescentes vacunados y, por tanto, las medidas preventivas básicamente podrían eliminarse casi todas ellas, porque entonces sí que será muy poco probable que haya transmisión en el interior de las escuelas. Mientras los adolescentes no estén vacunados, y ese es otro debate, si los adolescentes deben ser prioritarios en relación a otros grupos o a otros países, mientras los adolescentes no estén vacunados, entonces creemos que evidentemente los niños deben volver a la escuela, pero hay una serie de medidas de prevención que deberían mantenerse. Y de momento incluidas las mascarillas, creemos. En ese sentido, hoy acaba de autorizar la EMA la vacuna de Pfizer-BioNTech, no, hoy mismo, me parece. La de Moderna también no sé si evaluada aquí o sí, yo creo que también en Europa. En Estados Unidos ya se vacuna a los adolescentes. ¿Cómo ves una persona como tú que ha trabajado en temas de malaria en países pobres, ¿no? Un poco vacunar a los jóvenes adolescentes españoles versus países África, América Latina, la India, sin vacunando un porcentaje de población bajísimo, ¿no? ¿Cómo se convive con eso entre una cosa y la otra? Claro, una cosa es cuál es la estrategia a seguir si dispusiéramos de vacunas para todos. Para todos quiero decir los 7.800 millones de habitantes del planeta. Si no hubiera límites en las vacunas, entonces yo vacunaría a todo el mundo, incluidos a los niños más pequeños. Otra cosa es si realmente necesitamos vacunar a los niños más pequeños, por un lado para protegerles a ellos y por otro lado para interrumpir la transmisión del virus a nivel nacional. Cada país, lógicamente, va a pelearse por vacunar al máximo número de personas en el propio país y de alguna manera nos estamos olvidando de que en esta pandemia estamos en una crisis sanitaria global y que no sirve solo vacunar dentro de tus fronteras. Tenemos que pensar globalmente, porque si no, podemos resolver el problema temporalmente aquí, pero si no lo resolvemos en todas partes de forma simultánea, pues lo volveremos a tener aquí al cabo de unos meses. Entonces es una dualidad compleja. Yo como pediatra evidentemente recomiendo la vacunación de los niños, empezando por los adolescentes, cuando haya suficientes datos de eficacia, seguir siguiendo con los niños más pequeños, pero como persona preocupada por la salud global del planeta, me planteo si realmente es urgente vacunar a los niños ahora y creo que no lo es. Creo que ahora podríamos pasar de vacunar a los niños y a los adolescentes y podríamos empezar a desviar las vacunas que tenemos ahora a aquellos lugares donde ni siquiera han empezado a vacunar a los que sí están a riesgo de morirse, que son los ancianos o los enfermos crónicos. En ese sentido, tú una de las cosas que has hecho durante esta pandemia también es intentar quitar mensajes equivocados, ¿no? Incluso te había elegido en el programa de Jordi Évole para contestar los mensajes de Miguel Bosé, de alguna forma, ¿no? Entre los mensajes, antes entraremos en eso, pero cuando tú oyes un mensaje que se ha dicho en esta pandemia de que es probable que prácticamente todos los niños se contagien a lo largo de un curso, ¿qué piensas? Bueno, al principio no sabíamos si esto era una posibilidad real o no. Luego rápidamente vimos que no sería el caso, ¿no? Pero cuando oyes estas cosas, lo primero que dices es, bueno, ¿existen datos que avalen esta hipótesis? ¿Sí o no? En ese momento no existía. Y segundo, ¿qué tenemos que hacer para entender si esto es previsible o no es realista, ¿no?
y muy rápido supimos que esto no iba a ser el caso, que eran mensajes, eran alarmas que se lanzaban en un contexto en el que está retransmitiendo la pandemia en directo y que no hay filtros en muchos casos. Y entonces nuestra responsabilidad como científicos es intentar poner freno a esos mensajes catastrofistas o a esas ideas que no están contrastadas e intentar darle la vuelta a aquellos mensajes que son los que suelen calar más, que son los catastrofistas, ¿no? Porque, por desgracia, cuando retransmites una pandemia en directo, vende más un mensaje negativo que no un mensaje positivo. Sin duda alguna, una de las cosas, yo he trabajado mucho en el ámbito de salud sin bulos, ahora estoy en una historia de vacunas sin bulos, pero la realidad es que los bulos, un poco lo decía antes sobre el tema de Miguel Bosé, los bulos han marcado mucho la pandemia, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué le hubieras dicho a una persona negacionista o con unas ideas un tanto peregrinas alrededor de lo que ha sido la pandemia, el virus, las vacunas y tal? ¿Cuál era tu mensaje en ese momento, si hubieras entrado? Bueno, es difícil plantear esto porque normalmente cuando te ponen a hablar con alguien que piensa de una manera negacionista y sobre todo en temas de salud, ya te esperas a alguien, te esperas un frontón, ¿no? Con el que no vas a tener mucho diálogo, ¿no? Va a ser más bien un monólogo y la otra persona tampoco va a estar muy dispuesta a escucharte. Pero en el tema de las vacunas es fácil. Es fácil presentar datos que son muy claros. Y, por ejemplo, los datos en cuanto al impacto de las vacunas en la mejora de la supervivencia de los niños en las últimas décadas, vamos, son aplastantes, ¿no? Se calcula que las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año. Las vacunas aplicadas en el programa ampliado de vacunación en los países de todo el mundo, ¿no? En la primera infancia. Es evidente que cuando tienes que entrar en la discusión o el diálogo o el debate en detalle, los negacionistas son mucho más creativos y te salen con unas ideas muy rocambolescas que ni siquiera se te podrían ocurrir, ¿no? De lo surrealistas que parecen a veces. Y eso es difícil debatirlo y es difícil debatirlo a tiempo real. Pero muchas de las ideas que proponen los negacionistas, o la gran mayoría de las ideas que proponen los negacionistas, caen por su propio peso y no tienen ningún sustento científico. Y por lo tanto suele ser fácil rebatirlas. Es fácil rebatirlas. El problema es que a pesar de eso, un poco el mensaje negacionista sigue estando aquí y por tanto el trabajo en ello, intentar marcar que la gente no envíe WhatsApps de corrido sin leerlos, de que piense antes de decir las cosas o de pasar las cosas, me parece que son elementos que hay que seguir diciendo y más en estos momentos, ¿no? No, absolutamente, y lo último que hay que hacer es minimizar el problema. O sea, está ahí y es un problema. La propia Organización Mundial de la Salud lo define como uno de los grandes desafíos en este siglo y por lo tanto ignorarlo tampoco es la solución. Rebatirlo en lo máximo posible y ser pedagógico a la hora de hacer explicaciones. Cuanto más pedagógicos somos, yo creo que más calan los mensajes positivos en relación a las vacunas o a la pandemia, etcétera. Yo quería haber entrado un poco en el ámbito de los niños adolescentes porque me parece un elemento, no tengo la oportunidad de haber entrevistado a pediatras en general y por tanto me apetecía preguntártelo a ti. Eh, pero me gustaría ahora que hicieras una mirada hacia el pasado, ¿no? Y es, ¿con qué te quedas de este año y pico de pandemia? ¿Cuál es tu idea clave de decir, esto se puede resumir porque han pasado tantas cosas en un año y algo que es difícil resumir, ¿no? Desde un virus que entró, desde unas olas que han ido subiendo y bajando, desde una vacuna que llegó a final de año. ¿Con qué te quedas de todo esto? Quizá me quedo con dos grandes ideas. La primera es la importancia de los datos a tiempo real, y esto lo hemos visto desde el primer momento y hemos vivido de esos datos y hemos hecho todas nuestras predicciones basadas en estos datos. Eh, y esto es nuevo, no lo habíamos tenido de forma tan generalizada. No se había confiado tanto en los datos, ni se había retransmitido
los datos en directo. Yo creo que eso ha sido una cosa que los epidemiólogos sabemos que es fundamental, lógicamente, basarnos en los datos, pero el tenerlos cada día actualizados, no solo para nuestra comunidad autónoma, sino que para el país y para todo el mundo en general, yo creo que eso ha sido una cosa muy buena y que ha venido para quedarse, que a partir de ahora habrá mucha más transparencia en relación a los datos. Otra cosa es cuán bien o mal se hayan usado estos datos, pero creo que en general el mensaje es muy positivo en cuanto al uso y a la difusión de datos a tiempo real. Y el segundo tema con el que me quedaría es quizá la colaboración que no había visto nunca hasta ahora entre diferentes grupos, entre diferentes disciplinas, entre diferentes científicos, entre científicos de grupos competidores. Yo nunca había visto una colaboración nacional e internacional tan bestia, ni un esfuerzo colectivo tan gigante para intentar entender una nueva enfermedad que había aparecido de la nada, ¿no? No sé si leí el otro día un dato que el 5% de las publicaciones científicas de este año han sido de COVID en el mundo. Eso es brutal, nunca había pasado que una nueva enfermedad de repente ocupe un 5% del nicho de las publicaciones científicas, ¿no? Y luego grupos que ni se hablaban, de repente colaboran y trabajan juntos y sacan una vacuna nueva o hacen un estudio multicéntrico. Ese afán de colaboración a nivel internacional, nacional e internacional, tampoco lo había visto en ciencia y en biomedicina, que somos tan competitivos en general, por desgracia. Por lo menos durante esta pandemia nos hemos quitado ese problema de la competitividad y hemos trabajado juntos, yo creo. ¿No? Me gusta esta visión porque no todo el mundo, es decir, cuando hago un resumen, aparecer el hecho de la colaboración científica me parece que es un elemento a destacar, ¿no? Porque sin duda alguna ha marcado un antes y un después. Esperemos que siga en ese sentido, pero la realidad es que puede ayudar a hacer un cambio en la manera de trabajar, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Sin duda, sin duda. Y quizá además la colaboración entre disciplinas muy diferentes, ¿no? Yo he colaborado con ingenieros, con físicos, con grupos de gente con la que nunca había colaborado previamente y que hemos encontrado el camino para hacer un trabajo conjunto que nos ayudaba a responder a una pregunta científica sobre la pandemia, ¿no? Y eso me ha gustado personalmente y creo que es el futuro. No hay ciencia sin colaboración, eso está claro. Eso es un elemento muy importante, ¿no? Es decir, ha habido colaboración no solo científica, también diría ha habido más trabajo en equipo que nunca en los centros sanitarios, más colaboraciones de gente, un traumatólogo que no ve un paciente con una patología no ósea o no muscular y tal, viéndolos. Por tanto, eso ha sido una constante en esta pandemia y que de alguna forma ha ayudado a cambiar visiones en ese sentido, ¿no? Y hasta los pediatras que somos alérgicos a los adultos, hemos visto adultos también, ¿eh? O sea, eso sí que es inaudito. Y ginecólogos que también me han dicho que han visto pacientes a nivel global, ¿no? Entonces, es verdad que eso ha sido un cambio y me gusta que lo hayas apuntado porque creo que es muy destacable dar una visión positiva del cambio, ¿no? Porque no todo ha sido negativo en un año y pico, sino que tiene aspectos positivos. En estos momentos donde la vacunación ha hecho un cambio brutal de cómo está la situación, ¿no? ¿Cómo ves los próximos meses? Porque la realidad es que yo no hubiera dicho que en diciembre hubiera vacunas, no lo dije, pensaba que estarían en febrero o algo tal, pero nos sorprendieron en unos meses vacunando poco a poco, pero con vacunas. Ahora que ya hay un ritmo de vacunas constante y bueno, ¿qué podemos esperar de cara al verano? Bueno, yo creo que el mensaje es de optimismo y que el ritmo de vacunación está yendo como un tiro, como decía la ministra, y que probablemente para verano lleguemos a cumplir esas metas que habían parecido locas, ¿no? En su momento cuando se plantearon de llegar al 70% de la población adulta vacunada, ¿no? Para final de verano. Eso yo creo que ocurrirá. La logística, todos los obstáculos que hemos ido encontrándonos en términos de la vacunación, no solo logísticos, sino relacionado con los efectos adversos, con
con las dudas que generaban los problemas que iban surgiendo alrededor de las vacunas, todo esto está quedando atrás, más o menos. Y el ritmo es muy bueno, con lo cual yo anticipo que estará vacunada gran parte de la población a final de verano. Y con ello, necesariamente, a no ser que aparezcan variantes que no responden bien a las vacunas o que pase cualquier otra nueva complicación, porque en esta pandemia cada día pasa algo nuevo, si todo sigue igual y todo sigue sobre previsto, la transmisión va a ir disminuyendo y eventualmente acabará interrumpiéndose. Y en ese sentido, ¿te preocupa la variante india? Hasta ahora me preocupaba relativamente poco. Sabíamos que esta variante se había descrito en octubre, que no había habido una explosión significativa de los casos debidos a esta variante en la India, y además me daba la sensación que la crisis actual que está ocurriendo en India estaba mucho más relacionada con los eventos multitudinarios que hubo a finales de abril o a mediados de abril, relacionados con festividades religiosas, con rallies políticos, y no tanto a la explosión de la nueva variante. Es cierto que dentro de esta variante han descrito como una subvariante, que es la que le han llamado .2, que parece que es más... quizás sería más, que tendría mayor capacidad de penetrancia en ambientes donde están circulando variantes que teóricamente son muy infecciosas, como la británica, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en el Reino Unido, donde no te esperarías que la variante india ocupase el nicho de transmisión, porque teóricamente era menos infecciosa que la variante británica, y parece que no está siendo así, y que la variante india está encontrando su espacio para transmitirse. Con lo cual, mi visión, que era de relativo optimismo, está ahora cambiando a un poco de mayor precaución, y de que tenemos que ir con un poco más de cuidado, pero que yo sepa, de momento, las vacunas que hay parecen que son eficaces frente a esta variante y a la subclase esta de la variante india. Con lo cual, bueno, como con toda nueva variante, me preocupaba también mucho la variante de Manaus, y tampoco estamos viendo que esté llegando a otros lugares del mundo de forma masiva. Habrá que ser muy vigilantes, habrá que incrementar nuestra vigilancia epidemiológica y la secuenciación de variantes que hacemos en nuestro país, porque no estamos haciendo todo lo que podríamos estar haciendo, bueno, y ver qué pasa. Está claro, Juan, decías dos aspectos positivos del año, un poco el tema de los datos, y por tanto vigilar va a ser un aspecto clave de cara al futuro, porque no sabemos muy bien qué va a pasar. La secuenciación del virus para saber exactamente qué es lo que está pasando y si hay variantes que puedan tener cierta contagiosidad o mayor contagiosidad también es un elemento muy importante. Pero tú auguras un futuro cercano donde el virus va a caer, diríamos, lo vamos a tener controlado, digo, ante gente que habla con excesivo pesimismo desde mi punto de vista. Yo soy una persona muy optimista, aunque intento buscar elementos de sensatez en estas historias, pero veo que en estos momentos donde hay toda esa historia vacunal tan importante, oigo voces demasiadas que hablan de, cuidado, ¿no? Entonces me preocupa, ¿no? ¿Cómo Bueno, lo ves tú? una de las posibilidades es que el virus siga circulando, ¿no? Y vayan apareciendo nuevas variantes que evaden de alguna manera la respuesta de las vacunas, pero en ningún caso nos debería pillar desprevenidos como nos pilló el inicio de la pandemia, ¿no? Y yo creo que la gran problemática de este virus ha sido que nos pensábamos que estábamos controlando la situación cuando el virus ya estaba más que expandido en nuestro entorno, ¿no? Y en esas condiciones o respondes de forma muy estricta o no vas a conseguir interrumpir la transmisión. A pesar de que tengamos la situación muy controlada con la gran mayoría de nuestra población adulta vacunada, podrán seguir dándose brotes, podrán haber episodios, podrá haber enfermedad todavía. Lo que pasa es que debería ser muchísimo más controlable lo que pase de aquí en adelante.
y si se tiene que modificar la vacuna o si se tienen que incluir segundas, terceras recuerdos de la vacuna, yo creo que estaremos mucho más preparados para eso de lo que estábamos antes. Con lo cual, aunque el virus se quede, yo creo que el mensaje ha de ser de optimismo y de tranquilidad de que podremos afrontar las situaciones tal y como nos vayan llegando. Y en ese contexto, ¿qué papel debería jugar la salud pública? Es decir, ¿cómo hay que mejorar la salud pública para que pueda hacer frente a esta pandemia en sus momentos siguientes o también de cara al futuro o a futuras pandemias que probablemente puedan venir o puedan estar por aquí? Bueno, pues el mensaje claro de esta pandemia es que hay que reforzar la salud pública, igual que hay que reforzar la atención primaria, igual que hay que reforzar la epidemiología, disciplinas que estaban un poco abandonadas en nuestro sistema. Y quizá porque el peso de las enfermedades infecciosas también estaba de alguna manera devaluado, ¿no? Porque no se le daba la importancia. Se veía a las enfermedades infecciosas como un legado del pasado en nuestro país o como un problema de los otros, un problema de los países más pobres, donde ahí sí que es evidente que siguen siendo la principal causa de enfermedad y de muerte. Pero aquí no, en nuestro entorno de alguna manera habíamos olvidado el peso que tienen las enfermedades infecciosas y la salud pública que se hacía en nuestro país era una salud muy preventiva y muy relacionada con las enfermedades crónicas, con lo que nos afectaba realmente, que es lo que predominaba en términos de problemas de salud. La pandemia nos ha dejado el legado de volver a poner de relieve la importancia de las enfermedades infecciosas y la importancia de la preparación para futuros problemas parecidos. Y no estábamos en absoluto preparados, no teníamos una estructura desde el punto de vista de salud pública capacitada para afrontar un desafío tan grande como este, y yo creo que ahora ha quedado muy claro que eso es un área a reforzar de forma muy importante. Y en ese contexto, una de las cosas que ha marcado la pandemia también ha sido la comunicación de la pandemia, ¿no? Es decir, la comunicación de las cosas que han pasado durante este año, cómo se ha ido contando, de qué manera, cuáles han sido los mensajes. ¿Cómo es tu valoración de esta comunicación pandémica en España, en el mundo? También me gustaría que hicieras una valoración del papel de la OMS. ¿Cómo lo has vivido en ese sentido? Pues a nivel nacional, por desgracia, lo llamaría una comunicación muy amarillista, ¿no? Muy pendiente de las malas noticias, muy pendiente de la excepción y no de la regla, y que nos ha tocado a algunos de nosotros intentar contrarrestar lo máximo posible y aportando un poco más de componente técnico a la discusión, ¿no? En muchos casos una comunicación muy precipitada, sin un sustento científico potente detrás de lo que querías transmitir. Y reconozco que no es fácil, porque evidentemente ha sido primera plana todos los días en los últimos 15 meses. Había que llenar espacios de noticias, porque es lo que pedía la sociedad, y no había el conocimiento técnico desde el mundo, pues desde la mayoría del mundo de la información, como para llenar ese espacio técnico, ¿no? Y por lo tanto se ha suplido con lo que se ha podido. Ese es a nivel nacional y a nivel de noticias del día a día. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que ahora está empezando a salir reforzada, pero ha sido una organización permanentemente denostada durante toda la pandemia. Se le ha echado las culpas de muchas cosas. Yo creo que han hecho un buen papel en general en esta pandemia, teniendo en cuenta las dificultades de hacer cosas en una organización tan anquilosada como la Organización Mundial de la Salud, los pocos fondos disponibles que han tenido, y yo creo que han marcado el ritmo siempre teniendo en mente a los países más pobres, que es donde había una mayor preocupación de que pudiera haber un problema mucho más catastrófico, que luego no lo ha habido, con la excepción de la India y de otros lugares. La afectación en los países más pobres ha sido comparativamente menor. Pero la Organización Mundial de la Salud debe quedar como
la organización de referencia, la que dicta las recomendaciones, la que escuchamos todos cuando queremos entender qué está pasando a nivel global, no necesariamente a nivel individual de cada país. Y en ese sentido, una de las polémicas que ha habido, no solo en España, sino también en algunos países, es la necesidad de una evaluación de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, hubo una carta de 20 personas del ámbito español pidiendo una evaluación urgente e independiente de la pandemia o de la gestión de la pandemia. Eso parece que se va al final a decir o a montar a partir de finales de junio. ¿Cómo ves esa necesidad para aprender de cara a otros momentos? Es evidente que tenemos que mirar atrás y ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, y depurar todas las responsabilidades que haya que depurar, porque las habrá. Hay muchas cosas que se han hecho mal, hay muchas decisiones que han sido políticas y no necesariamente basadas en el conocimiento técnico, incluso que han ido en contra del conocimiento técnico. Ha habido decisiones precipitadas que pueden haber tenido implicaciones en los riesgos que ha asumido la sociedad, y eso se tendrá que revisar en algún momento, y cuanto antes se haga, mejor. Quizá no era el momento de hacer esa revisión y de pedir cuentas en plena crisis de la primera o de la segunda ola. Ahí teníamos que lidiar con el salvar las máximas vidas posibles y el intentar frenar la transmisión desbocada que teníamos. Pero ahora que se están calmando las cosas, ahora sí que es buen momento para reflexionar y yo diría que con un interés constructivo y no destructivo, intentar hacer un análisis real de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, porque de eso aprenderemos muchísimo y evidentemente cuando aprendamos alguna cosa seremos capaces de aplicarla mejor en la siguiente vez que nos pase. Y en ese sentido, ¿qué te ha parecido el primer informe que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia en diferentes países y un poco la gestión de la OMS? ¿Qué te ha parecido? Bueno, sin conocer el detalle fino de ese informe, yo creo que, y sabiendo que la Organización Mundial de la Salud intenta siempre ser muy diplomática, es parte de su ADN, yo creo que sí que han sido capaces de poner algún dedo en la llaga o en el ojo y señalar algunas cosas que se han hecho mal, ¿no? También es cierto que hay muchas cosas que se han hecho mal y que no hace falta que nos lo diga la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y que sabemos que determinados gobiernos han sido muy populistas, pues han tenido un impacto de la pandemia mucho mayor del que hubieran tenido si hubieran sido más, hubieran pensado un poquito más en su población, ¿no? Y no necesariamente en la defensa acérrima de sus ideas, en algunos casos antipandemia o antivirus, ¿no? Pero de nuevo, es ahora el momento claro en el que tenemos que reflexionar en todos los ámbitos y ver qué se ha hecho mal y intentar, con un espíritu constructivo, proponer mejorías o análisis que describan qué se hubiera podido hacer mejor, cómo hubiéramos podido salvar más vidas y cómo hubiéramos tenido que priorizar determinadas acciones en base a la ciencia y no necesariamente en base a las ideas políticas. Un poco ya casi para terminar, ¿tú crees, has marcado algunas cuestiones ya en tus mensajes, pero tú crees que ha marcado demasiado la política sobre la ciencia? ¿Ha ganado la política sobre la ciencia en esta pandemia? ¿Crees que ha habido demasiados mensajes que los políticos no han utilizado a los expertos, a los científicos a la hora de ponerlas en marcha? Bueno, clarísimamente en algunos lugares del mundo sí, clarísimamente. El impacto que estamos viendo en la India, el impacto que estamos viendo en Brasil, el impacto inicial en Estados Unidos en los tiempos pre-Biden, están directamente influenciados por las políticas que se han hecho. Y sin ir más lejos, en nuestro país, lo que ha pasado en Madrid también tiene claramente unas connotaciones políticas que no han ido de la mano de las recomendaciones técnicas, ¿no? O científicas. Entonces, sí, es evidente y es muy difícil separar los dos ámbitos.
Y además, en nuestra sociedad no estamos muy habituados a escuchar a los técnicos y a los científicos, y menos en nuestra cultura política, ¿no? Con lo cual, inevitablemente ha pasado esto y por suerte ha pasado menos de lo que podría haber pasado viendo lo que ha pasado en otros países. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos a aprender para futuras pandemias. Probablemente, como decías tú, hay que reforzar la salud pública, hay que reforzar la atención primaria y probablemente habrá que reforzar los mecanismos de apoyo a los gobiernos desde la independencia, desde la posibilidad de aportar aspectos que ayudan a tomar las mejores decisiones, que es lo que necesitamos en estas historias. Pues muchísimas gracias. Y no sería razonable, por ejemplo, que no hubiera una gran agencia de salud pública nacional, ¿no? Después de esta crisis y que se reforzara muchísimo más ese tipo de ámbito científico, ¿no? Y que hubiera una interlocución mucho más clara con los políticos, que son los que toman las decisiones al final. Sin duda alguna, mucho por aprender, mucho por hacer. De todas formas, hemos ido aprendiendo todos, ¿no? Sin duda alguna ha sido un proceso de aprendizaje a distante. Hemos tenido que ir leyendo e ir aprendiendo, pero sin duda alguna eso nos ha servido para poder poner el granito de arena a una pandemia complicada, difícil, que sin duda nos marcará muchos años de nuestra vida, sin duda alguna. Muchas gracias, Kike. Un placer haberte conocido. Tengo muchos amigos en el IS Global, pero no habíamos coincidido. Pero a partir de ahora, en fin, un placer haber estado contigo. El gusto es mío, gracias.